la Biblia en Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 2, y vamos a dar lectura del versículo 2, 5 al 8. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice su palabra en el nombre de Jesús. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Gracias al Señor por su palabra. Estábamos viendo en mensajes anteriores y compartíamos acerca de la capacidad y no solamente la capacidad del privilegio y también de la promesa que tenía la Iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Nosotros, como Iglesia de Jesucristo, claro, porque sin nosotros no hay iglesia, ¿verdad? Porque a veces tenemos entendido que siempre la Iglesia de Jesucristo y es como que estamos fuera de ese concepto. ¿Por qué digo esto? Porque siempre pensamos que el compromiso lo tiene el otro y no tenemos nosotros. Sin embargo, cuando la palabra nos habla de iglesia y de edificación, siempre habla a uno mismo. Y no solamente eso, sino veíamos y íbamos tocando cómo la iglesia se moldea en este tiempo para cumplir su función, ¿verdad? Cómo en este tiempo la iglesia debería de funcionar, por lo menos no tocábamos profundamente, pero íbamos tocando algunos puntos, ¿verdad? Y cómo ser ministradores de la gracia. Decía en la referencia que teníamos en Daniel 12, dice que los entendidos resplandecerán, ¿verdad? ¿Y cuál era el concepto principal de un futuro glorioso? Que nuestro futuro empezaba hoy. Es decir, lo que hoy podemos decidir, mañana se va a cumplir, ¿verdad? O sea, hoy nos estamos preparando para lo que mañana pueda pasar con cada uno de nosotros. Y eso es el resultado de resplandecer, y decíamos esto también, que el resultado de resplandecer no solamente aplica porque entendemos, porque conocemos o porque sabemos la doctrina. No por ese solo hecho ya estamos resplandeciendo, ni somos entendidos como veíamos por la palabra, ¿verdad? Es decir, usted y yo no vamos a llegar a ser esposa de Jesucristo solamente por escuchar, solamente por entender o por saber la mejor doctrina. Ahora, ciertamente nos ubica en un lugar muy privilegiado, ¿verdad? El que podamos escuchar y tener el tiempo y tener la oportunidad de escuchar la doctrina más completa de la gracia nos pone en una posición inmejorable y de privilegio. Porque tenemos a disposición esta verdad. Deseables son, cantábamos este corito, ¿verdad? Los mandamientos de Jehová. Está tan disponible y debería ser tan deseable para nosotros más que cualquier otra cosa. Más que el oro debería ser, ¿verdad? Pero nos pone en una posición inmejorable, pero no mejora nuestra condición. Es decir, no mejora la condición que yo necesito para ser la esposa de Cristo. Y usted me va a decir, ¿qué está diciendo, hermanos? Y el hecho que yo pueda disfrutar de un mensaje y pueda conocer del mensaje, como decíamos, ¿a quién preguntamos? ¿Conocer el mensaje? Sí, hermano. Pero ¿cuál es el testimonio? ¿Para qué el Señor nos está preparando? Y si yo acudo a ese llamado, ¿verdad? Es lo que va a hacer la diferencia entre lo que yo sé y lo que hago. Y de eso se trata la vida del creyente, que tanto manifiesta esto que conocemos. Y tocábamos esta referencia, decíamos, qué pesado que debió ser para los
fariseos, para los ancianos, esta que está en Mateo, solamente como referencia Mateo 31, cuando el Señor Jesús le decía, los publicanos y la ramera van delante de vosotros. ¿Cómo es eso? ¿Verdad? Porque decía, ellos escucharon y creyeron el mensaje de la gracia. Pero qué pesado que habrá sido, ¿verdad? Para los ancianos. Y yo creo, hermano, que en este tiempo, y aún en este tiempo, por eso poníamos como título la iglesia contemporánea, como usted y yo hoy somos ministradores de esta gracia, no tan solo oidores de la gracia, y no tan solo guardadores de la verdad de la gracia. Es decir, conocemos la gracia, conocemos la doctrina de la esposa de Jesucristo. Yo pregunto, el hecho de escuchar ya me hace obtener esa promesa que estoy escuchando. Al menos que deje caer sobre mi corazón y haga efecto. Y por eso podemos ver, hermano, por qué tantas iglesias están vacías todavía, ¿verdad? Y a eso queremos llegar, ¿verdad? El poder ser ministradores de la gracia. Es más, el apóstol Pablo nos pone en un compromiso muy grande, porque dice que nosotros somos administradores de los misterios de Jesucristo. ¿Se imaginan? Usted y yo somos los que damos a conocer este misterio. ¿Qué es el misterio? El misterio es algo oculto, pero que ha sido revelado a unos pocos. Y usted y yo estamos en esos pocos. Pero ¿cuál es nuestra función? Es dar a conocer este misterio que hace tiempo, dice, estaba oculto y que hoy ha sido revelado. ¿A quién? A usted y a mí. ¿Para quién? Para los que puedan vernos y escucharnos. Entonces, tener este privilegio, ¿verdad? Y poder buscar esa promesa de resplandecer más adelante. En Apocalipsis 4 tenemos los 24 ancianos y los seres vivientes, ¿verdad? Que tienen coronas, tienen tronos y se postran. Qué grande es nuestro privilegio. Y qué grande, hermanos, es nuestra condición de que podemos tener este mensaje. Porque ¿cuál es la otra realidad? Y no es por querer decir que nosotros somos más que no, sino tenemos el privilegio nomás de tener esta revelación, porque hay muchos que no la tienen. Entonces, ¿por qué no aprovecharla? ¿Por qué no agarrar este mensaje y vivir este mensaje? Y andar en este mensaje. Y que este mensaje pueda resplandecer desde hoy en nuestras vidas. Y eso va a ser la diferencia. Eso es lo que hoy va a permitirnos, inclusive cuando está esta promesa, dice, y pasarán por las aguas y las aguas no te ahogarán. Pase por el fuego y el fuego no te quemará. ¿Verdad? Esta es la promesa para usted y para mí. Entonces, deseamos en el Señor poder seguir compartiendo estos puntos. Y en el versículo 5 es lo que el apóstol Pedro dice, vosotros también. ¿Por qué también? Porque en el versículo 4 dice, acercándoos a Él. Ese es el consejo que usted y yo tenemos hoy, de acercarnos a Él. Y hay una imagen muy interesante en el Antiguo Testamento cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza. Y básicamente indica lo que acá nos está diciendo, piedra viva desechada ciertamente por los hombres. ¿Por qué dice? Porque cuando Él decía, ¿verdad? ¿Qué le pidió a Moisés? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar es santo. Entonces, el acercarnos a nuestro Dios, siempre va a haber algo que tenemos que dejar. Siempre va a haber algo que tenemos que dejar para que esa comunión sea posible, ¿verdad? Versículo 5, vosotros también como piedra viva, dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el consejo del apóstol? Dice, sed edificados. De esto se trata nuestra vida. Por eso recalcaba al comienzo, el hecho de que yo escuche, inclusive entienda, si no va a haber un proceso de transformación en mi vida por parte de la palabra, no significa nada. El ser edificados implica un entregarse al Señor para que el Señor pueda cambiar esta vida
corruptible para que pueda transformarse en incorruptible. Y seamos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu a imagen del Señor. Debe haber un cambio, hermano. Cristo debe ser muestra en nuestra vida. Y eso habla de que cada uno de nosotros debe tener un cambio significativo en Cristo para que la iglesia también sea edificada. Porque si son solamente unos cuantos lo que cambia, o por eso decía, parece que la iglesia siempre es el que tiene el compromiso, es el hermano que predica, el pastor, ¿verdad? Él es el que tiene que orar, el que tiene que... Para los que son constructores, ¿qué pasa si tenemos 10 ladrillos y de 10 ladrillos 5 están crudos y el resto le ponemos encima el ladrillo crudo? ¿Será que va a aguantar? No, ¿verdad? O apátalo, porque está crudo. Tiene que estar bien cocido. Y aún lo que está mal cocido, si se parte, no sirve, dice. Y somos edificados de esa manera. Tenemos que llevar a un punto de crecimiento como si nuestra fe, también dice el apóstol Pedro, en el capítulo 1, tenga que ser pasado por fuego. Tenga que ser perfeccionado. Y entonces dice ser edificado. ¿De qué manera? Casa espiritual. ¿Por qué necesitamos ser casa espiritual? Porque nuestro servicio, nuestro sacerdocio debe ser santo. Mientras nuestra casa, nuestra construcción no sea espiritual, es decir, lo que Dios tiene para nosotros en este mundo, ¿verdad? Lo que Dios pide de nosotros, lo que Dios nos llama, porque a cada uno nos llama de manera diferente. Por ejemplo, cuando Dios llama a un músico, ¿verdad? No llama no es el mismo llamamiento que tiene uno que canta o uno que limpia, ¿verdad? Son llamamientos diferentes. El llamamiento de la maestra de escuela dominical es diferente al llamamiento que está ministrando mensajes para grandes, es diferente. Es un llamamiento, es una preparación, es un trabajo diferente. Por eso, si cada uno acudimos y somos preparados en nuestro llamamiento, una casa espiritual, nuestro servicio, nuestro sacerdocio va a ser santo, y de esa manera solamente, miren lo que dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables, que Dios pueda recibir nuestro servicio, porque eso tiene que ser sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y esto es lo que el Señor nos llama, que sea, y miren lo que dice el apóstol Pablo en Efesios. Efesios capítulo 2, para que vayamos teniendo un panorama un poco más amplio acerca de esta edificación de la casa espiritual, pero hablándonos cada uno a nosotros, cada uno personalmente, en qué manera nos vamos presentando delante del Señor. Porque eso es lo más complicado un poco en este tiempo donde hay tantas distracciones, tantos tropiezos, tantos problemas o tantas paredes que derribar de repente para poder acercarnos al trono de la gracia y para poder servir. Entonces, en el capítulo 2 de Efesios, del versículo 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, estaba meditando en esta parte y dice el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y vamos a considerar un poco, hermanos, cuál fue el ejemplo, cuál fue el fundamento que nos dejaron los apóstoles y profetas. Todos conocemos las historias, ¿verdad? ¿Cuál fue? Si miramos lo que pasó Daniel, lo que pasó Isaías, Jeremías, Ezequiel, Job, lo que pasaron los apóstoles, ¿verdad? Pedro, Pablo, Esteban. ¿Cuál fue el ejemplo que nos dejó? Porque ese es el fundamento. Porque ellos vivían en la gracia, vivían en el mensaje, manifestaban y ministraban ese mensaje de gracia. El apóstol Juan, según la historia cuenta, que él le ponía en una olla hirviendo con aceite, sin matarle.
Y ahí tuvo la revelación el apóstol Juan. ¿Y qué tal hoy nosotros, como iglesia de Jesucristo? Por eso decíamos la otra vez, muchas veces, hoy día vienen las enfermedades, viene el desánimo, ¿verdad? El desánimo es fácil. Basta con que estemos 2 o 3 en la iglesia, ya estamos desanimados ya. No hace falta mucho. ¿Y qué hace falta para que no vengan a la iglesia? Y que estemos enfermos hoy día. O que haga frío, o que haga calor. En realidad, ¿verdad? Estamos en ese tiempo donde la iglesia de Jesucristo va a ser probada, va a ser en el camino que estamos teniendo, en la carrera que estamos teniendo, nuestra fe va a ser probada. Si realmente cuando hemos dicho, Señor, yo te seguiré hasta la muerte, antes que cante el gallo ya 3 veces le negó, ¿verdad? Estamos en ese tiempo, pero ¿cuál es nuestra garantía? Que tenemos la palabra profética más segura, que nos enseña, nos fortalece, ¿verdad? De poder ver, por eso decía, una casa espiritual, de no poder ver otra cosa que no sea los fundamentos espirituales. Y los apóstoles y los profetas, que dice acá en Efesios 2:20, ¿verdad? Edificados sobre ese fundamento. Por un lado, la revelación de la palabra que tuvieron. ¿Qué dice el apóstol Pablo? En mis tantas tribulaciones, en azotes, en naufragios, en esto, en aquello, si vamos dos pairos. ¿Cuál fue el fundamento de los apóstoles? ¿Cuál fue el fundamento de los profetas cuando Daniel estaba frente al horno? Mi Dios puede librarme de tu mano, oh rey, le decía Nabucodonosor. Puede librarme. ¿Qué pasa si no? Porque a veces estamos frente al fuego ¿y qué le dijo Daniel? Y si no, sepas tú, oh rey, que no adoraremos a esta imagen. ¿Le libró ahí de eso? No. Le echó en el fuego. Pero se cumplió la promesa por ese profeta. El fuego no le quemó y Dios fue glorificado. Y también somos llamados a eso. Esos son los fundamentos, los apóstoles, ¿verdad? Y por medio de la palabra tenemos ese testimonio. La pregunta es, ¿cómo vivimos nosotros esta vida de gracia que hemos recibido? ¿Y cómo respondemos a esta gracia en este tiempo? Porque estamos en principios de dolores. Anda y gusto. Si miramos la noticia, anda y gusto. Y bíblicamente dice que peores cosas vendrán. ¿Cómo la iglesia se está preparando para esas peores cosas? Porque si nosotros dentro de la iglesia estamos necesitando, imagínense el que está afuera. Por eso dice, edificado sobre el fundamento, siendo la principal piedra en Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, dice, va creciendo. Tu vida, mi vida, va creciendo en el Señor. Tu testimonio, mi carrera, nuestra carrera. ¿Se acuerda el apóstol Pablo en 2 Timoteo que decía? He acabado la carrera. He peleado la buena batalla. No la batalla, la buena batalla. Y si miramos el testimonio del apóstol Pablo, de bueno no había según mis ojos. Según mis ojos no había bueno ahí. Pero dice, he peleado la buena batalla. He guardado la fe. Y si alguna cosa hay más, dice, ¿quién le va a pagar? El Señor, pues justo, va a recompensar. Y lo mismo para usted y para mí, hermano. Lo mismo. El mismo privilegio, ¿verdad? Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Por qué dice un templo santo? Porque los de adentro y los de afuera del cuerpo de Cristo tienen que encontrar refugio. ¿Para qué sirve el templo? ¿Para qué sirve el templo? Cuando hay un templo, cuando la gente se desespera o tiene necesidad, se refugia en el templo, ¿verdad? Lo primero que le viene a la gente en la mente cuando necesita algo es la iglesia, el templo. El tiempo antiguo también. El tiempo antiguo se iba con su cabrito o su palomino o su ofrenda por su necesidad. Y hoy usted y yo debemos estar de tal manera una casa espiritual que para que podamos ser refugio en este tiempo de la necesidad que hay, no solamente afuera, adentro en la iglesia hay mucha necesidad. Entonces, ¿cómo estamos ministrando
Pero para eso dice de ser un templo santo en el cielo, en que vosotros también sois juntamente edificados, dice, para morada de Dios en el Espíritu. Y esto nos lleva, hermano, a tener en cuenta en este desarrollo 3 aspectos esenciales de nuestra carrera. 3 aspectos, por lo menos solamente en lo que estamos compartiendo. Seguramente vamos a encontrar mucho más, pero en lo que vamos compartiendo solamente 3 aspectos esenciales como ministros de Jesucristo, como ministradores de la gracia de Dios. Uno es nuestra posición, otro es nuestra condición y otro es el resultado de la vida que llevamos. Vamos a Juan capítulo 17. Decíamos la idea de tener un panorama un poco más amplio de lo que hoy nos toca como iglesia de Jesucristo en este tiempo, ¿verdad? Y cómo vamos ministrando, cómo nuestra vida debe ir siendo edificado, debe ir siendo cambiado, más allá de lo que o yo quiero, o yo siento, o no me gusta. Porque de eso se trata, y eso seguramente más adelante vamos a llegar. Juan capítulo 17 tenemos, por ejemplo, como conocemos la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Y hay varios puntos interesantes, ¿verdad? Una de las cosas interesantes, dice el versículo 3, dice, y esta es la vida eterna, dice que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero, Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, la primera necesidad que tenemos es de buscar tener comunión con nuestro Señor, ¿verdad? Que seamos un templo santo, para que Dios habite en nosotros. Un templo espiritual para que Dios pueda habitar por medio de Jesucristo en nuestros corazones. Versículo 14, dice el Señor Jesús, yo les he dado tu palabra. Por eso decíamos, nuestro fundamento, nuestro sustento, nuestra esperanza está por la revelación de la palabra. ¿Usted qué siente? ¿Está bien o está mal? ¿Usted qué piensa? ¿Está bien o está mal? La palabra tiene que revelar eso. Porque si vamos guiando por lo que cada uno sentimos, estamos 20-30 direcciones diferentes. Por lo que pensamos, la misma cosa. Y el hombre, según su parecer, genera división. Mas no así la palabra. Por eso, dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Podemos ver el amplio, digamos, la imagen de la iglesia en este punto, porque decíamos 3 cosas. La primera cosa dice nuestra posición, no somos el mundo. Eso es lo que tenemos que entender. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Colosenses capítulo 3 dice que nuestros ojos tenemos que mirar hacia arriba, no miremos hacia abajo, porque de arriba viene nuestro Señor. Pero no somos del mundo, pero nuestro trabajo está en el mundo. El Señor Jesús dice que nosotros somos la luz. ¿Dónde vamos a alumbrar? Por eso hablamos de la necesidad de un cambio en nuestra vida, que sea manifiesto. Que la palabra pueda obrar, cambiar, transformar, perfeccionar esta vida, esta vieja creación, a imagen de Jesucristo. Y dice, no somos del mundo, como yo espero, dice el versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Usted está orando para que no le acontezca nada? No. Usted va a estar en medio del mal, pero el Señor le va a guardar. Para eso es nuestra preparación. ¿Qué tanto nos estamos preparando? Por eso es que necesitamos que nuestra casa, nuestra edificación como casa espiritual, como sacerdocio santo, esa es nuestra necesidad. Porque de un momento a otro no somos del mundo, estamos en el mundo, y en un abrir y cerrar de ojos ya no vamos con el mundo. Rápido, por nuestra propia naturaleza. Por eso necesitamos, ¿verdad?, esta preparación, este cambio. Dice, y el primer punto decíamos es nuestra posición. ¿Cuál es nuestra posición? Nuestra posición es que nuestro lugar no es este mundo.
Como dice siempre un hermano, oca y pata oingo, imagina. ¿Por qué aferrarnos a esto? El otro punto es el resultado que genera. ¿Cuál es el resultado de la vida de testimonio que tiene que tener entre nuestras condiciones y nuestra posición? Dice el versículo 20, mas no ruego solamente por esto, sino que también los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Cuál es el resultado de tu vida o de nuestra vida como iglesia de Jesucristo? ¿Hay un cambio? ¿Muestra la gracia de Jesucristo? Es más, no solamente dice que tienen que creer por el testimonio de la iglesia, sino el versículo 21 es aún un poco más comprometedor. Tiene que haber unidad. Para que sean uno, dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¿Y qué sigue? Que también ellos sean uno en nosotros, dice. ¿Por qué o para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Y este es lo más comprometedor. ¿Cómo el mundo va a creer que somos hijos de Dios? Y bueno, cuando haya testimonio y haya unidad. Y a veces nos encontramos consumiéndonos unos a otros. Nos encontramos cortándonos, dividiéndonos, peor que los impíos. Siempre decimos por ahí, ¿verdad? Ahora, ¿cuál va a ser la característica principal que va a ser posible tener este resultado? Encontramos en el versículo 17 al 19. La característica principal de la vida de un creyente que pueda generar testimonio valedero de Cristo en este tiempo, en este mundo, y dentro de la iglesia, porque cuando habla de unidad, habla dentro de la iglesia. ¿Cuál va a ser? Dice, versículo 17, santifícalos en tu verdad. ¿Qué dice? Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Por eso era necesario que ser edificado como casas espirituales, sacerdocio santo, para irnos de esa manera al mundo. No tenemos otro camino, pero por medio de la verdad de la revelación. Porque estamos en un tiempo donde hay tanta apostasía, tanto error, que nosotros no somos guardadores de la verdad. Es al revés, la verdad nos guarda a nosotros. Entonces podemos nosotros tranquilamente y confiadamente en nuestra carrera caminar en este tiempo. ¿De qué te vas a preocupar? ¿Te vas a preocupar de 100 panes? Si el Señor con 2 hace milagros. ¿Qué nos quiere decir? Que no necesitas más de 2 panes. Y estamos nosotros preocupándonos por cosas que no son de este mundo. Necesitamos entonces estar preparados. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste, así yo los envío. Versículo 19. Y por ellos, por tu testimonio, por mi testimonio, por nuestra vida, por nuestra entrega, dice, yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. La diferencia que va a ser y que va a poder permitirnos ver el tiempo que estamos caminando y cómo debemos caminar nuestra carrera, es cuando vivimos en santidad por la verdad de Dios, en el testimonio fiel y verdadero de Cristo en este tiempo. Cada uno, cada corazón, cada mente, cada sentir. Esa va a ser la diferencia. Otra diferencia no va a haber. Porque el único que va a generar resultado necesario, que es conversión y unidad, es el testimonio santo en nuestra vida y de nuestra vida. Entonces, tenemos la principal característica es la santidad. Y de esto nos habla. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 12. Y vamos de nuevo, hermano. Porque debemos dar gracias al Señor por la revelación de la doctrina y de la verdad que alcanzamos. Pero necesitamos vivir la verdad. Necesitamos vivir la palabra, ¿verdad? Hoy necesitamos ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia que sea guiada por la revelación del Espíritu Santo. Santificado por la verdad.
Dice capítulo 12 de Hebreos, y el versículo 12, dice, por lo cual dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Qué nos dice eso? Y que nuestra vida tiene que vivir en las características de Cristo, pero también en la humildad. ¿Cuál es la necesidad? ¿Y por qué no llegamos a esto? Y nuevamente vamos, porque nuestra edificación estamos basando equívocamente muchas veces en factores que no edifican. Dice, por lo cual levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas. Cuando tenemos una vida de rendición, cuando mi vida está rendida al Señor y al propósito del Señor, ¿qué el Señor pide de mí? ¿Qué el Señor busca de mí? ¿Qué el Señor quiere que haga? ¿Cuál es el paso que tengo que dar en el Señor? Ya sea en mi trabajo, en mi familia, en mis amistades, en donde sea. ¿Cuál es el paso que el Señor me está llamando? Porque eso es el mundo. No digo que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Qué va a guardar cuando la verdad revelada se manifieste en tu corazón y podamos entender a qué propósito hemos sido llamados en el lugar que estamos? Dice, y haced, versículo 13, sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. ¿Se imagina, hermano, si lo cojo, porque esa es nuestra característica, cojo, ¿verdad? Yaguatacareo, generalmente yaguatacareo. Pero cuando dice santifícalos en tu verdad, es lo que vuelve otra vez a enderezarnos en el camino del Señor. Hay una referencia, a ver si recuerdo, creo que está en Isaías. Déjenme ver si recuerdo Isaías. Creo que es 35. Miren lo que dice, hermano, en Isaías capítulo 35 y el versículo 8. Muy interesante acerca de estos puntos. Isaías capítulo 35 y el versículo 8 dice, y habrá allí, dice, calzada y camino. Dice, y será llamado camino de santidad. Isaías capítulo 35 y versículo 8. Y habrá allí, dice, sobre nuestra carrera, nuestro caminar, calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Dice, no pasará inmundo por él. ¿Por qué razón? Dice, sino que Él mismo. ¿Quién es Él mismo? Dios, y por medio Jesucristo, por medio de Jesucristo, lo que nos corresponde hoy. Él mismo, dice, estará con ellos. Y dice, el que anduviere en este camino, por torpe que sea, ¿qué dice? No se extraviará. Entonces, ¿qué necesitamos usted y yo hoy? Caminar en este camino de santidad, en esta calzada. Porque en este camino de santidad dice, Él mismo estará con nosotros. Y por más torpe que seamos, y yo por lo menos puedo decir por mí que soy bastante torpe. Y no quiero decir en guaraní porque pero por eso dice el versículo, volviendo a Hebreos, el versículo 13 dice, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Versículo 14, y es lo que más nos compromete. Ya una vez que podamos entender nuestro llamado, ¿verdad? Y nuestra condición, dice, seguir la paz con todos y la santidad. Cuando en esta palabra que dice seguir, quiere decir seguir, buscar, inquirir. ¿Qué cosa? La paz, que viene por medio de ¿qué? Jesucristo. Justificado por medio de la fe, por en Jesucristo tenemos paz para con Dios. Pero buscar esta paz, y atiendan lo que dice, ¿la paz con quién? ¿Con mis hermanos? ¿Con mi familia? ¿Con el que más me gusta? No, con todos. Y la característica del Hijo de Dios que vive en esta paz es que la paz y la santidad van de la mano. Por eso está esa palabra y ahí, seguir la paz con todo y la santidad. No podemos tener paz si no tenemos santidad. Tampoco podemos tener santidad si no tenemos paz. Los dos son reflejos de la vida testimonial de Cristo en cada uno de nosotros. Entonces dice, buscad, seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
¿Se acuerdan el versículo de San Juan capítulo 17? ¿Qué generaba? Unidad. ¿Qué nos santificaba? La verdad. ¿Por qué generalmente nosotros no podemos ver al Señor? ¿Y qué quiere decir ver al Señor? ¿Será que vemos, me viene esta referencia que decía el apóstol Pablo, creo que era en 1 Corintios 2, ¿verdad? ¿Qué buscaba en medio de los corintios? No me propuso otra cosa sino ver, buscar y encontrar ¿a quién? A Cristo y a este crucificado. Y leemos Corintios y los corintios no había nada de Cristo crucificado en ellos. ¿Pero qué buscaba el apóstol Pablo? En medio de gente como vemos el testimonio de Corintios. Entonces, necesitamos ver al Señor en todo. Necesitamos ver al Señor en nuestro día a día, en nuestros hermanos, en nuestro trabajo, en lo que el Señor nos concede. ¿Pero por qué no vemos al Señor? Porque hemos salido de su santidad. No hemos buscado su santidad. Porque ¿qué el Señor está buscando de cada uno? Dice adoradores en espíritu y según verdad. Y eso produce en nosotros santidad. ¿Cómo no vamos a ver al Señor? ¿Cómo no vamos a entender al Señor si vivimos en santidad? Porque la santidad nos permite ver al Señor en todo, y la mano del Señor en todo, y el trabajo del Señor en nuestra vida en todo. Mientras otro ve necesidad, usted está viendo abundancia. Mientras otro ve desesperación, usted que dice su palabra, usted está viviendo en paz, porque vive en santidad. Mientras otro se está quejando, usted está siendo agradecido, porque está viendo al Señor. Mientras otro está desesperado, usted está contento y feliz, porque vive en santidad con su Dios y sabe que Dios está al control de todo. Esa es la iglesia de Jesucristo en este tiempo. Ese debe ser el testimonio de la iglesia. Porque dice, imagínense lo que dice el versículo 15. Mirad, dice, bien, atended bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué dice? Brotando alguna raíz de amargura, os estorbe. Y por ella muchos sean, ¿qué cosa? Contaminados. Qué difícil ha de ser esto, hermano. ¿Por qué razón? Decía en la referencia de primera de Pedro, porque no consideraron la verdad y fueron desobedientes. Entonces, ¿estamos en paz con todo? No. Entonces, ¿qué es? Dejamos de alcanzar la gracia de Dios. ¿Vivimos en santidad? No. ¿Y qué genera? Estorbo. ¿Y qué genera eso? Contamina el resto. Vamos rápidamente a un ejemplo que tenemos en Josué. Josué capítulo 6. Para ver hasta qué punto muchas veces, hermano, cuando no buscamos esta santidad, no buscamos vivir en los consejos del Señor, hasta qué punto nos afectan. Josué capítulo 6, y vamos a leer solamente el versículo 16 al 19, a modo de lectura. Creo que todos saben, ¿verdad?, la toma de Jericó, ¿verdad? Pero dice en esta parte, el versículo 16, y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Esa fue la promesa. Ese fue lo que el Señor prometió para Israel. Dice el versículo 17, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en la casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento y lo turbéis. 19, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce, de hierro, sea consagrado a Jehová y entre en el tesoro de Jehová. Este era el orden del Señor, este era el mandato del Señor, este era lo que el Señor había determinado para cuando vayan a la batalla. Ahora, ¿qué pasó? En el capítulo 7, versículo 1 dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Versículo 20 del capítulo 7. Y Acán respondió a Josué diciendo,
verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. ¿Cuál era el mandato? No toquen nada. Lo que ha sido para anatema para Jehová, dejen. Pero cuando no consideramos y no entendemos y no nos tomamos en la santidad del Señor, pasa esto. Y a mí lo que más digamos, ¿cómo es que sabiendo la promesa de Dios, que le entregó la ciudad, los tesoros, todo, ¿verdad? Hizo cumplimiento y además viniendo 40 años en el desierto de la gracia de Dios, maravilla tras maravilla, ¿verdad? Y a veces expone su gracia al Señor continuamente. ¿Cómo es que otra vez volvió a considerar el mundo y sus tesoros? Porque eso es lo que pasó. Ahora, el mundo y sus tesoros. ¿Pero cuál es el problema con el mundo y sus tesoros? Que son despojos. Él mismo dice, pues vi entre los despojos, dice. ¿Cómo es que después de haber disfrutado tanto de la gracia de Dios, volvamos a ver lo que es como despojo, lo que es como para tirar? Importante para nosotros. Es más, lo guardamos. Y peor aún, lo hacemos base de nuestro fundamento. Por eso dice que guardó bajo su carpa. Y así somos nosotros, hermano. Agarramos las cosas del mundo, lo tomamos con sus ideas, sus pensamientos, lo que sea, siendo despojos delante de Dios. Y lo guardamos. Y esa es nuestra edificación. Por eso es que muchas veces no podemos. ¿Y cuál es el problema? Primero es que nos genera pérdida. Porque en el versículo 25 dice, y dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová este día. Y todos los apedrearon y los quemaron después de apedrearlo. Cuando no consideramos lo que Dios tiene para nosotros, una vida de santidad, una vida de obediencia, porque ¿qué es santidad? Obedecer y vivir conforme al propósito de Dios. Tenemos pérdida. Tarde o temprano tenemos pérdida. Tarde o temprano genera, porque el mundo no genera ganancia en nosotros. ¿Y qué digo cuando es el mundo? Cuando son todas las cosas, por más buenas que parezcan, que nos saca del propósito de Dios. ¿Qué tiene que ser una casa espiritual? Un sacerdocio santo. Decía 1 Pedro 2:9, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que podamos, y cualquier cosa, por más hermoso que sea o perfecto que parezca, si nos quita de ese lugar, es un despojo que va a generar pérdida. Y no solamente eso, sino, ¿cómo decía? En hebreo decía que primero que es estorbo y después contaminan a lo que están alrededor. Y eso es lo que pasó en este porque en el versículo 7, el versículo 11, que dijo Jehová, Israel ha pecado. Pero no era Acán nomás el que tomó, pero Israel ha pecado. Es más, en el versículo dice, por esto los hijos de Israel, dice, no podrán hacer frente a sus enemigos. Y este es nuestro cuidado, hermano. Esto es lo que tenemos que entender, esto es lo que tenemos que comprender muchas veces y preguntarnos delante de nuestro Dios, ¿qué el Señor está llamando? Porque grandes cosas se avecinan. Porque la palabra se va cumpliendo y en este tiempo, cuando el mundo va en decadencia, la iglesia de Dios está por ir hacia arriba. Cuando el mundo se está yendo hacia abajo, la iglesia se está por ir hacia arriba. Y si nosotros estamos siendo guiados por las cosas que van cayendo, ¿cómo vamos a ir hacia arriba? ¿Qué es nuestra promesa? En un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos. He aquí vengo y me tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estén. Esa es tu promesa, esa es mi promesa. Pero si empezamos a tomarnos de los despojos que tiene este mundo, ¿cómo vamos? Necesitamos necesitamos mirar esa casa espiritual que tiene que ser edificada. Y para terminar, volvemos a Hebreo, lo que es el consejo de nuestro Dios. Hebreos capítulo 12 nuevamente.
Entonces, desecharnos de todo esto que estorba, dice, y que contamina. Eso es lo que decía el versículo 15. No sea que no alcancemos la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. ¿Por qué raíz de amargura? Porque los despojos de este mundo, las ideas, los pensamientos, los ideales, todo lo que pueda ofrecerte para suplantar la gracia de Dios, genera raíz de amargura. Nunca puede generar gozo, plenitud. Dice el versículo 27. Y esta frase dice, aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Todas las cosas hechas, dice, van a perecer. ¿Para qué? Para que queden las inconmovibles. ¿Qué es lo que cuenta nuestra vida? Las inconmovibles. Porque las cosas hechas van a perecer. Por eso no podemos nosotros fijar nuestros ojos en lo que no sea en Cristo y lo que revele Cristo para nuestro tiempo. Porque las cosas van a perecer. Pero nosotros fuimos hechos para que nuestros ojos estén, dice, en las cosas inconmovibles, las que van a quedar. Por eso dice el versículo 28, así que recibiendo nosotros, ¿qué dice? Un reino inconmovible. ¿Qué dice? Tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos. Mediante el conocimiento, la revelación de que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y de que todas las cosas que este mundo, este tiempo nos está ofreciendo, nos suman. Ciertamente sirven para el propósito, pero una vez que entendamos cuál es nuestro propósito. Pero nunca para reemplazar lo que Dios nos revela. Dice así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, dice, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios, ¿qué dice? Es fuego consumidor. Damos gracias al Señor por su palabra. Que el Señor nos guíe, nos ayude, nos fortalezca en este tiempo, hermano, porque si el Señor no viene, se viene el tiempo en que la iglesia tiene que estar firme, preparada, llena de luz, ministrando su gracia. Hoy mismo, en medio de tanta necesidad, en medio de su pueblo hay necesidad, como decíamos, hay desánimo, sabemos que hay petición de enfermedad. ¿Cómo actuamos? Y los que no creen, para que crean, dice. Y necesitamos buscarnos de este Dios, buscarnos de estos propósitos para que usted y yo seamos herramientas útiles en la mano de nuestro Dios. Y encontremos el llamado a que usted y yo, al que el Señor nos llamó, valga la redundancia. Que el Señor bendiga ricamente a los santos, su palabra nos fortalezca, nos anime, orando unos por otros, orando por los que no están viniendo, los que no están queriendo, por aquellos que están pasando necesidad. Hoy usted y yo que estamos presentes nos toca orar, hermano. Y esperar la maravilla de Dios, que su mano nos ha cortado, que hoy es tiempo de maravillas, tiempo todavía de muchas maravillas. Que el Señor va a obrar, usted y yo tenemos que creer. Amén. Que el Señor bendiga ricamente, hermano.